Listo. Entonces, bueno, ya ahora para así ponernos en materia, lo que toca el día de hoy, como les comentaba, es la parte de unidades y la parte de vectores. Y es como les decía, ok, el tema del curso sí es el movimiento, pero primero, antes que ver movimiento, es importante que nos pongamos de acuerdo sobre algunos detalles. De hecho, el primer tema que podría parecer como muy, no sé, ahí por sí solo, que está como muy ahí, sin pena ni gloria, es lo de cantidades físicas y unidades. Y es que, bueno, ustedes, no sé si ya habrán llevado cursos de química, por ejemplo, o alguna otra ciencia básica, pero todo lo que respecta a las ciencias, a la ingeniería, y aquí estamos formando ingenieros, es importantísimo que respetemos bien lo que conocemos como, por ejemplo, el sistema internacional. Es que no me dejarán mentir que nuestras disciplinas se basan en medir. En medir siempre es importantísimo porque es nuestra manera de conectarnos con la realidad. O sea, yo no puedo decidir sobre absolutamente nada si no mido nada de la mejor manera. Entonces, de momento... Entonces, ¿qué es el sistema internacional? Es la manera que la humanidad ha encontrado en los últimos 200 años de ponernos de acuerdo. Es decir, que si vos me diste algo, no sé, me diste una distancia, y yo mido otra distancia por acá, que sepamos entendernos, que sepamos que estamos midiendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Les cuento una historia. Habrán escuchado la medida del pie, ¿verdad? Un pie, 2 pies, es una medida muy gringa, muy anglosajona. ¿Y qué es lo que pasa? Antes era así como se medían las longitudes. Y no solo el pie, la pulgada, por ejemplo, es otra. En general, toda la mano puede ser. Por ejemplo, la cuarta es otra. Hay un montón, también con el codo se puede medir. Entonces, antes las medidas eran muy humanas, o sea, eran muy basadas en el cuerpo humano. Pero eso tiene un problema, o sea, porque mi cuarta no es la misma cuarta de otra persona. Mi pie no es el mismo pie de otra persona. Entonces, ¿qué se hacía antes? Por ejemplo, con el pie. Hubo una época donde era el pie del rey. Es decir, agarraban al rey, medían su pie y ese era el pie que usaba todo el mundo. Y si se moría el rey, medíamos otra vez el pie. Entonces, eso aparte es súper inconveniente y llega la Revolución Francesa y dice, mira, un toque, eso no me suena muy revolucionario, que estemos midiendo con el pie de alguien ahí en la realeza. Entonces, ocupamos ponernos de acuerdo. Y fue ahí donde agarraron una varilla y dijeron, mira, esto me gusta que sea nuestra nueva unidad de medida para medir longitud. Y eso es lo que conocemos como el metro. Ahora, eso es una historia bastante antigua. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si la bendita varilla se caía? Hacía mucho frío un día, alguien la raspaba, y ya no es un metro y un poquitito menos. Bueno, podría decir, qué tontera. O sea, va a perder muy poco, pero eso es un problemón. ¿Por qué? Porque ocupamos agarrar el metro, hacer una copia del metro, de la copia hacer otra copia, de la copia hacer otra copia, y eso se le llama trazabilidad. O sea, que todo lo podemos rastrear a ese metro original. Entonces entramos en ese problema de, ok, ¿cómo nos ponemos de acuerdo y cómo definimos bien esas unidades? Y ahí es donde entra el sistema internacional. El sistema internacional es de las cosas más lindas que tiene la humanidad. Es prácticamente una dictadura que hemos aceptado porque creo que son solo como 3 países en el mundo no tienen legalmente el sistema internacional. De hecho, aquí les tenía abierto, si no me creen, busquen la ley 5292, que es esta por acá. Dice que es la ley del uso exigido del sistema internacional de unidades. O sea, si ustedes escriben en pulgadas, están incumpliendo la ley, técnicamente, porque la ley dice siempre se tiene que usar el SI. Se aplica, no tanto, pero vean que sí es muy importante que en eso de ponernos de acuerdo, la ley nos respalda. Y ustedes como ingenieros e ingenieras deben de hacer caso a esas mediciones. Entonces el SI lo que dice es, mira, vamos a definir 7 unidades básicas, no sé si ya las habrán visto, que son el kilogramo, el metro, el segundo, el ampere, que es el Kelvin, que ya lo habrán trabajado, me imagino, el mol, que es mucho de química, la candela, que quizás es el más olvidado de todos, pero esas 7 unidades son básicas. Sobre eso se fundamenta el sistema internacional. Es decir, hay organizaciones enteras que se dedican única y exclusivamente a preservar esto, y se llama el BIPM, la Organización Internacional de Pesos y Medidas. Entonces, eso es fundamental, porque eso me asegura que si alguien en China mide 1 metro y yo aquí en Costa Rica mido 1 metro, va a ser exactamente igual. Y eso podemos tener seguridad. Entonces, como les decía, esas son las 7 unidades básicas, les llamamos. Entonces, aquí están.
Por aquello, y eso sí se los pido como un favor personal, escriban bien las unidades. ¿Y a qué me refiero con escribir bien? Por ejemplo, las unidades nunca, jamás, por nada de la vida se pueden escribir en cursiva. Tengan muchísimo cuidado en sus tareas con eso, no se pueden escribir en cursiva. Y también un dato curioso es que no se puede escribir, por ejemplo, de aquí no sé si se nota mucho, pero ustedes no pueden escribir aquí 1 metro súper pegadito. Tiene que haber un espacio entre el número y la unidad. Eso es más de formato, pero hay que escribir bien, así como hay que medir bien. Entonces, esas son las unidades básicas. Y sobre estas 7 unidades básicas, ¿por qué solo esas 7? ¿Por qué no hay una octava, una novena? Por cuestiones históricas y prácticas, básicamente. Sobre todas estas definimos otras unidades que es, por ejemplo, aquí, esas 5 unidades son unidades derivadas, hay 22 unidades derivadas en el SI, son dependientes de esas otras y pueden medir las otras variables físicas. ¿Por qué? Porque en estas 7 medimos longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente eléctrica, cantidad de sustancia, que es química, y la intensidad lumínica. Pero ¿qué pasa si queremos medir fuerza? Entonces, agarramos esas unidades y definimos otra unidad, Newton, que es agarrar 1 kilogramo, multiplicárselo por 1 metro y dividirlo entre 1 segundo al cuadrado, básicamente. También otro detalle de formato, de nuevo, ahí sí, quizá no pueda pasar muy importante, pero ¿cómo se lee esto? ¿Cómo leerían esto? Si me lo dicen así verbalmente. ¿Cómo? Digamos, esta parte metro por segundo y con el kilogramo. Kilogramos ¿Qué? ¿Por metro? por metro al segundo al cuadrado. Ok. Sí, efectivamente hay una multiplicación, hay una división, pero es lo que me decías. Qué curioso que la división le decimos por y no es una multiplicación. Hay consejo de vida. Siempre que las unidades estén pegaditas, lo dicen corrido. Kilogramo metro. Sí, seguido. No se preocupe por eso. Y la división es segundo al cuadrado. Entonces, esto se lee kilogramo metro cuadrado por segundo al cuadrado. No, son cuestiones, podrían parecer tontas, pero es importante mantener bien esa consistencia. Ahora, esto no hace falta para el curso, pero vean esa ruedita. Quizás la habían visto antes, pero sin esto del centro. No sé si la recordarían así. Esas letras raras que vienen por ahí son, ok, lo que les decía de la varilla. Si esto es 1 metro, está bien, tenemos algo que más o menos nos pusimos de acuerdo, pero eso pierde en el tiempo. Les pongo un caso. Hasta 2019, el peso, bueno, la masa era usada con el kilogramo y el kilogramo era una cosita así que se llamaba el gran K, que era una pesita de 1 kilogramo, creo que era de titanio y platino, una cosa por el estilo, y estaba en una cámara de vacío, dentro de otra cámara de vacío, dentro de otra cámara de vacío, eso, una cámara subterránea encerrado completamente en Francia. O sea, estaba súper protegida. Entonces, eso era nuestro kilogramo. Todo el mundo se puso de acuerdo a partir de ese kilogramo. Y el problema era que el kilogramo estaba perdiendo unos átomos al año. O sea, perdía 5 átomos al año, por decirles algo. Y de nuevo, podría parecer, qué tontera. Pero es que ya no es 1 kilogramo, es 1 kilogramo y un poquitito menos. Entonces, ocupamos definir las unidades con algo que tampoco cambie. Entonces, esas letras que ustedes ven por aquí es algo muy fascinante porque son constantes del universo. Nunca van a cambiar. Y las unidades las hemos definido a partir de esas constantes. Entonces, 1 metro ahora es 1 metro y eso va a quedar ahorita y en 10.000 millones de años. Entonces, ¿qué son esas constantes? De nuevo, no lo ocupan para el curso. El kilogramo está H es la constante de acción mínima de Planck. Si llevan cursos de cuántica, ahí también lo verán. La C es una muy famosa, es la velocidad de la luz en el vacío. Este delta V es muy interesante porque ¿cómo medimos el segundo? Vean que chévere. Es agarrar un átomo de cesio, un isótopo de cesio, el 133 para ser exactos. Y lo que van a hacer es, agarran ese cesio y van a contar algo que se llama los estados de transición hiperfinos. O sea, un electrón del cesio hace... Eso lo cuentan 9.000 millones de veces y es un segundo. Podrá parecer una loquera, pero así es como definimos el segundo. El E, ya lo habrán usado, me imagino, es la carga del electrón. Eso en química se ve algunas veces. La K es la constante de Boltzmann, si llevan cursos como Física 3, lo verán. Y este de aquí es, ya lo habrán utilizado, la constante de Avogadro. También me imagino que lo habrán escuchado. Y este es la intensidad lumínica del potasio, creo que es que
que se utiliza o algo por el estilo. Entonces, la buena noticia es que a partir de 2019, que podría parecer hace relativamente poco, ya las 7 unidades del básicas están definidas con constantes del universo. De hecho, ahí, como les digo, en el Teams hay un material adicional. Ahí les dejo un video muy bueno que les recomiendo ver. Aquí en el material adicional. No sé si han escuchado antes de este canal, de Quantum Fracture. Si quieren aprender de física, véanlo, vean todos sus videos. Es una... Ay, perdón, es un profe mío. Este de por aquí. Ah, necio. Ah, mira, ahí me equivoqué. Ahora les pongo el enlace, pero es un video de un canal que se llama Quantum Fracture con el Instituto Meteorológico de España. De Meteorológico de España, y ahí explica todo eso. Y también les doy un video de un profe mío que se llama Raciel Zanabria, es para mí el mejor meteorólogo que tiene este país, sin duda alguna, y es el quien forma para la carrera los cursos de meteorología, que es la ciencia de medir. Entonces ahí explica todo un montón de cosas del SI, ahí por si les interesa. Entonces, bueno, eso es con el sistema internacional. De nuevo, un tema pequeñito, pero que es muy importante medir bien, porfa, siempre tengan ese cuidado. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Súper. Hay un temita aquí adicional que es con lo de las unidades, con lo de los prefijos. Me imagino que ya lo habrán usado. ¿Cómo se lee esta tablita? Por ejemplo, si ustedes tienen 1 centímetro, es que básicamente tienen 1 por 10 a la menos 2 metros. O sea, agarran el centi y lo devuelven a la unidad base, por así decirlo. Si tienen 1 kilogramo, es que agarran y entonces es 1 por 10 a la 3 gramos. Entonces ahí eso es bastante útil que lo tengan en cuenta. Porque yo para el curso nunca me he topado algo diferente a centi, mili y kilo. O sea, no hace falta que se aprendan cuál es el prefijo de el yocto, por ejemplo, cosas por el estilo. No se preocupen por ese tipo de cosas. Centi, mili y kilo, y creo que estamos bastante bien. Y bueno, hay una parte importante que son las conversiones. Esto lo ven en química también, ¿verdad? El tema de conversiones. ¿Quieren que repasemos conversiones? ¿O cómo están? Sí, los manillos. ¿Por qué el concepto. Ustedes tienen una unidad, por ejemplo, kilómetros. No me sirve, yo ocupo metros, ocupo centímetros, ocupo lo que sea. Entonces lo que usamos es un factor de conversión. Lo que les decía ahorita, que 1 por 10 a la 3 metros es 1 kilómetro. Pero ¿qué pasa? Lo ponemos en una fracción multiplicando aquí a lo que queremos convertir. ¿Pero en qué orden? Eso es lo más importante. Lo ponemos en un orden tal de que al final se me cancele lo que no ocupo y me quede lo que yo necesito. Que el kilómetro sea con el kilómetro y aterrizo a lo que ocupo. Metros. Vean allá. Ocupo pasar kilómetros por hora a metros por segundo, que eso es muy común que se presente en el curso. ¿Qué pasa? Estoy en kilómetro, ocupo metro. O estoy en hora, ocupo segundo. Entonces voy a ir convirtiendo cada una de ellas. Yo sé que 1 kilómetro, ¿cuánto era? 1 por 10 a la 3 metros. Entonces lo pongo acá. Pongo el kilómetro abajo para que se me cancele. Me queda aquí ya metros. Perfecto, eso es lo que ocupo yo aquí. Genial. Voy con el segundo. Un factor de conversión que eventualmente se terminarán aprendiendo es que en 1 hora hay 3.600 segundos, o pueden hacer de hora a minuto, de minuto a segundo, y lleguen al mismo lugar. Pero entonces yo sé que 1 hora son 3.600 segundos. Pongo en este caso la hora arriba, porque yo ocupo que se cancele con esta hora. Y me tengo que aterrizar en segundos. Y así para cualquier conversión rara que ustedes se topen en la vida, así mismo se trabaja. Entonces ahí después, si quieren, podemos hacer algún ejemplo sobre esto. Pero bueno, quiero que ahora sí veamos un tema importantísimo, que es lo que les mencionaba de los vectores. Y es que, bueno, ya hablamos de que hay cantidades físicas, de que ocupamos unidades y todo está muy bien, pero vamos a distinguir 2 tipos de cantidades físicas. Una es los escalares y otros son los vectores. Definición rápida. Los escalares con el número me basta. Los vectores no. O sea, si yo quiero definir completamente un vector, no me basta solo con decir tanto, sino hacia dónde. Y esa es la diferencia más importante. Un vector siempre va a ocupar una dirección. Entonces, ¿por qué ocupamos una dirección? Porque el mundo real nos dice que hay cantidades que ocupamos nosotros definir con cierta dirección. Les pongo aquí bastantes ejemplos. Esto
no se preocupen por qué significa cada uno. Pero, por ejemplo, de aquí hay un montón que vemos en el curso. Pero vean la diferencia. Los escalares, de nuevo, solo ocupamos definir cuánto. Y ustedes ya habrán visto varios. Temperatura. Yo no digo que es una temperatura hacia allá y una temperatura hacia allá. No, es la misma temperatura donde estoy. Presión, eso lo verán en física 3. Densidad, distancia. Vean que son variables que no ocupan yo definir hacia dónde es que se está comportando. Y hay un montón. De hecho, bueno, creo que estos dos en algún momento los estaremos trabajando. ¿Y qué pasa? Vean la diferencia con los vectores, que ahí sí que ocupo una dirección. Porque yo veo un vector, bueno, perdón, un escalar solo es la variable. Pero un vector hay que escribir la flechita. Tengan mucho cuidado con eso, porfa. Porque si no, hay un error de concepto ahí importante. Entonces un vector le ponemos la flechita ahí encima. Y vean que son variables que a mí sí que me interesa muchísimo. ¿Hacia dónde son? Dime, perdón. Pero pues la diferencia entre velocidad y rapidez. ¿Por qué? Te lo respondo en 2 semanas. ¿Te parece? Pero es una muy buena anotación porque vos me decís, mira, sí, rapidez metros por segundo, velocidad metros por segundo. Hay algo ahí importante. Te pongo otra. Ve distancia y ve desplazamiento. Ambos son metros. Entonces, eso es una muy buena pregunta. La vemos sí, en 2 semanas. Y vemos bien a detalle la diferencia. Pero sí, muy buena pregunta esa. Pero vean que, bueno, como les decía, hay algunas variables que yo ocupo sí o sí definir hacia dónde. Fuerza. O sea, es muy diferente que yo esté aplicando la fuerza para allá que una fuerza para allá. Desplazamiento. Es muy importante saber si me estoy yendo para allá o me estoy yendo para allá. Si son variables que sí o sí ocupo que definan bien su dirección. ¿Me creen esto? ¿Sí? Como les digo, casi que todas en el curso las vemos, a excepción de estas dos. ¿Quiénes llevan física 2 aquí? Por el necio. Ahí los verán, física 2. Entonces, ya definimos que es un vector, que dijimos que es algo que sí o sí ocupa una dirección. Pero entonces hay que ponernos más de acuerdo aún de cómo medimos esa dirección. ¿Por qué? Porque no, los vectores son clave para explicar muchos fenómenos físicos. Entonces, si Ricardo y yo no nos ponemos de acuerdo en qué es un vector y hacia dónde lo vamos a dirigir, y no me sirve de nada. Entonces es ahí donde entendemos los sistemas de coordenadas. En el curso vamos a ver dos principalmente, que son esos de por acá. El sistema polar y el sistema cartesiano. Ya los habrán visto, me imagino, en el curso, porque el sistema polar es algo bastante intuitivo incluso. Yo les voy a decir cuánto y hacia dónde. Eso es lo que ocupo. El cuánto se los doy, no sé, en 10 metros. Y el hacia dónde se los voy a decir en un ángulo. Es decir, si yo quiero representarles que me moví hacia allá, yo les puedo decir, mira, me moví 10 metros a 10 grados. Tengo un vector. ¿Cuánto y hacia dónde? Estoy listo. Entonces, esto nos va a servir mucho para algunos casos muy importantes. Y de hecho es muy importante saber la conversión, y ahorita vamos a hablar de ello. Pero el otro sistema, que es el más utilizado siempre, es el sistema cartesiano, que es algo, creo que yo, como muy intuitivo y muy bonito de ver en la vida real, digamos, porque es muy natural pensar, de decirles, mira, es como indicaciones. Yo me estoy moviendo 1 metro para acá, me voy a mover 1 metro para allá y subo otro metro. Es decir, yo estoy definiendo en las 3 dimensiones cuánto me estoy moviendo en cada una de ellas. Ahora, por lo general en el curso vamos a trabajar en 2D, entonces no nos va a preocupar mucho la Z, pero igual lo podemos generalizar para 3D. De hecho, ¿quiénes llevan estática? Aquí. Bueno, si llevan estática, estática es un curso muy parecido a la última parte de Física 1, nada más que en 3D, por ejemplo. Entonces es importante manejar esta parte. Verán que aquí en el cartesiano hay como unos, y dice aquí I, J y K. Esos son los que llamamos los famosos vectores directores. Y es que, bueno, aquí tenemos las coordenadas cartesianas, X, Y, Z, pero a la hora de escribir un vector, yo me voy a auxiliar de esos 3 vectorcitos. ¿Por qué? No sé si los ven por aquí, que aquí está la I, aquí está la J, aquí está la K. Entonces ahí se ven en pequeñito. ¿Qué son esos vectores? Básicamente es como que yo diga, mira, si yo quiero decir cuánto me moví en X, yo les voy a decir, me moví tanto en la dirección de Y. Es decir, ¿a qué me refiero? Yo les digo, mira, yo tengo un desplazamiento. Me moví algo. Resulta que acontece que me moví 5 metros, pero
en la dirección de Y, es decir, en la dirección de X. ¿Cuánto me moví en Y? Mira, me moví 2 metros en Y, pero no pongo Y, sino que pongo el vector que lo acompaña, J. Entonces yo sé que me moví 2 metros en Y. Y en K, no sé, me moví menos 3 metros, por ejemplo. Es decir, me moví 3 metros para allá, pero no pongo Z, sino que pongo el vector que acompaña a Z, que es K. Y así es como representamos un vector. Entonces vean que yo les estoy dando todo lo que ustedes ocupan. De nuevo, ¿qué ocupaban por un vector? ¿Cuánto y hacia dónde? Yo les estoy dando cuánto es en cada uno de los ejes y efectivamente les estoy dando el hacia dónde porque lo estoy diciendo específicamente tanto en X, tanto en Y, tanto en Z. Y ya eso es suficiente para yo definirles todo el vector. Recuerden las unidades, no se les olvide nunca poner unidades porfa en sus respuestas. Pero sí, no sé cómo lo ven. ¿Todo claro, Tim? ¿Por qué el 3 metros es negativo? Es porque, para variar un poquito. Sí, sí, aquí significa que más bien en vez de ir hacia allá positivo, fui hacia allá negativo. Sí. ¿Tienen dudas? ¿Voy muy rápido? ¿Voy más rápido? Bueno, entonces, como les digo, esa es la manera de que nosotros vamos a estar representando vectores. Para el sistema polar, que era el que les decía aquí, hay varias maneras de ponerlos. Una que pueden toparse es, qué sé yo, les digo, me moví 10 metros a 10 grados, por ejemplo. Esa es una manera. Otra que me he topado es que les doy 10 metros y les digo a un ángulo de 10 grados. Cosas por el estilo. Entonces aquí pueden toparse varias representaciones. Pero bueno, ya que tenemos definido, ok, hacia dónde es que vamos y cómo lo representamos. Y la pregunta que nos puede llegar es, ¿cuál es mejor? O sea, ¿qué me ayuda más a mí? Y lo verdad es que no hay respuesta correcta, o sea, no hay ninguna que sea absoluta, porque hay muchas maneras de ver los vectores y algunas son más útiles que otras. De hecho, no sé quiénes llevan, bueno, físicos ya me dijeron superior, cálculo superior, ¿alguno lo lleva? En superior, por ejemplo, van a ver coordenadas esféricas y coordenadas cilíndricas, que en vez de yo decirles X, Y, Z, les digo un montón de ángulos, un radio, y no, son maneras distintas de dar un vector, pero son simplemente otras maneras. Entonces van a haber muchas más. Entonces en el curso polar o cartesiana, cualquiera de los dos, va a haber algunos casos donde es más útil trabajar cartesiana, que es la mayoría del tiempo, porque casi que todas las operaciones vectoriales solo las podemos definir si es en coordenadas cartesianas. Las otras cuesta un poco más. Entonces, de nuevo, no hay manera no hay manera mejor de escribir los vectores. Pero ahora sí, esto, bueno, técnicamente hasta aquí deberían ver en semana 1. No sé si ya todo lo vieron en el curso. Ya empezaron operaciones vectoriales. Suma, resta, la han empezado, por ahí van. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los vectores están muy bonitos y ellos están preciosos, pero si no puedo hacer nada con ellos, me sirven de bastante poco. Entonces, vamos a ver aquí, perdón que la presentación está muy cargada, ¿hay alguien de diseño? Me disculpas la vida, perdón. Es una aberración del diseño que lo voy a mostrar, pero ahí están todas las operaciones. Vamos a empezar con una, por dicha ya animaciones. La primera es pasar de polar a cartesiana, porque es muy útil. ¿Por qué? Porque un ejercicio puede que a mí para complicarme me van a dar el polar y yo ocupo hacer alguna operación. Y vean que en general es súper bonito cómo pasamos de uno a otro. Es por Pitágoras. ¿Por qué? Vean que ustedes aquí tienen el eje Y, tienen el eje X, ¿verdad? Entonces yo les doy un vector, que es este vector de por acá, el vector A. Entonces yo digo, mira, no está full en Y, no está full en X, no está full en Y, está ahí inclinadito, tiene componentes en los dos. Entonces, ¿qué pasa si ustedes les dan, mira, el vector A mide tanto a un cierto ángulo y ustedes lo quieren representar en la otra notación? Lo que pueden hacer es decir, mira, yo sé que si este es el ángulo que me están dando y esto es cuánto mide todo el vector en total, y es como un triángulo rectangular al final, si se dan cuenta, porque digo, mira, esto puede ser un cateto, este puede ser otro cateto, y esta es la hipotenusa.
Yo digo, mira, ese cateto, ¿cómo lo obtengo? ¿Se acuerdan de cómo descomponer? Yo digo, voy a ocupar seno o coseno, alguno de los dos. Por aquello, esta, como es el eje X, la vamos a llamar componente en X de a X. Esa Y. Como ven por acá, allí. Entonces les propongo, hagan coseno de este ángulo. ¿Qué les queda? ¿Qué era coseno? Cateto adyacente de hipotenusa. Correcto. ¿Se acuerdan del SOHCAHTOA? Entonces, es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, si este es el ángulo, yo ocupo el adyacente, el que está pegadito. Entonces, en este caso es AX. Sobre la hipotenusa, que era cuánto medía todo el vector. ¿Sí? Ahora hagamos seno. Cateto opuesto de hipotenusa. Opuesto. Aquí, AY. Sobre hipotenusa, que es A. Es decir, yo estoy descomponiendo al final que va el vector. ¿Por qué? Porque estoy de todo el vector total, estoy viendo cuánto es solo lo que mide en X y cuánto es solo lo que mide en Y. Y así lo hago. Entonces, si se dan cuenta, si yo paso el A a multiplicar al otro lado, y me quedó una fórmula buenísima para pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Y lo mismo aplica para Z, en dado caso. Entonces, ¿cómo lo ven? Sí, claro. Muy bien. Y aquí sí se los pido de nuevo como un favor personal, se los imploro. No se acostumbren a que coseno va con X y seno va con Y. En ese caso en particular funciona. ¿Por qué? Porque les di este ángulo. Pero tan fácil se puede complicar eso como que yo en vez de ese ángulo les haya dado este. Y ya esto no aplica, ¿verdad? ¿Por qué? Coseno de phi, ¿qué es? Coseno es opuesto. Perdón, adyacente. Entonces ya estaría con Y. Me compliqué. Entonces, porfa, no se acostumbren a que uno va con el otro. Porque cuando, por ejemplo, analicemos fuerzas, vamos a hacer algo que se llama el diagrama cuerpo libre, que es agarrar un objeto y hacer un montón de fuerzas. Y en ese montón de fuerzas hay un montón de vectores. Entonces, ¿qué pasa? Según la geometría que me dé el ejercicio, me da uno u otro. Entonces, no se acostumbren siempre a ir directo en que es coseno o es seno. Hagan el análisis, no cuesta mucho tiempo y se van a ahorrar ahí algún errorcillo. ¿Sí? Entonces, como les decía, en este caso podemos tener esas compresiones. Que si quiero a X, en este caso agarro coseno y a Y agarro seno. ¿Qué pasa? Si yo tuviera más bien a X y a Y y quisiera averiguar el ángulo, ¿qué hago? También trigonometría. En ese caso, yo tendría de ese triángulo rectángulo que nos inventamos, tendría los catetos, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer tangente, que era opuesto sobre adyacente. ¿Se acuerdan? Yo digo, mira, ¿cuál es el opuesto a este ángulo? A Y. ¿Cuál era el adyacente de este ángulo? A X. Entonces, a Y sobre X, tangente. Pero no he averiguado el ángulo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Le saco la tangente inversa a ambos lados, tengo el ángulo. Y estoy listo. ¿Qué tal lo ven? Sí, sencillo. ¿Seguros? Súper. Esta parte va a ser fundamental, como les digo, cuando analicemos fuerza, por ejemplo. Entonces, porfa, trabajen bien esta parte. Si hay cualquier duda, ustedes me pueden decir. Ahora, pregunta, de hecho aquí no viene, ahora que lo pienso. ¿Cómo averiguo cuánto mide el ángulo? Si tengo a X y a Y. O sea, si tengo esto y esto, ¿cómo averiguo esto? Con Pitágoras. Con Pitágoras, ¿verdad? Si yo tuviera, de nuevo, a X y tuviera a Y, ¿qué pasa si yo quiero averiguar cuánto mide todo el vector? Y lo hago a X al cuadrado más Y al cuadrado. Pitágoras. ¿Verdad? Agarro ese triángulo y averiguo la hipotenusa. ¿Cómo le llamamos a esa A? Es decir, ¿cómo le llamamos a eso que mide el ángulo? Le llamamos magnitud. De hecho, si no me equivoco, aquí sigue. ¿Ves? La magnitud de un vector. Es decir, podemos ver la magnitud como el cuánto mide en total ese vector, pero tengan cuidado. Yo les estoy diciendo cuánto mide. Hasta ahí. Es decir, no les estoy diciendo la dirección. Entonces, si yo les digo
cuánto, y no les digo hacia dónde, ¿es un vector o es un escalar? Es un escalar, es decir, la magnitud como tal es un escalar. El vector sí, es un vector, pero cuánto mide nada más es un escalar. Entonces vean que yo escribo A, pero sin la flecha, solo A. O puedo escribir el vector A encerrado entre, hay un valor absoluto. Misma historia, exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes quieren representar cuánto es que vale A, nada más le quitan la flechita y vean que aquí está lo que dijimos ahorita, a x a la 2 más allá de la 2. La buena noticia es que eso mismo funciona si tienen 3 dimensiones. Es decir, es como Pitágoras en 3D, más o menos. Entonces funciona exactamente igual. Sí, seguros, seguras. ¿Tienen alguna duda? ¿Me lo prometen? Bien. Súper, entonces ya ahora sí vamos a empezar a ver qué podemos manipular en un vector. Vean que podemos tener una primera operación que es bastante directa. Es como agarrar un escalar, un número, y multiplicarlo por un vector. Se puede, sí se puede. Es como distribuir de alguna manera ese número. Es agarrar el alfa, que es el numerillo por el que estoy multiplicando, y multiplicárselo a cada una de las componentes. Sí, si es 2, es 2 por la componente en X, 2 por la componente en Y, 2 por la componente en Z. Y de hecho, eso, si lo ven digamos, gráficamente, tiene una consecuencia muy vacilona, y es que como que amplifica el vector. Es decir, si yo multiplico por 2 un vector, es como que lo hago el doble de grande en cada una de sus componentes. ¿Y qué pasa más bien si lo multiplico por 0.5? Lo estoy achicando. Entonces, escalar por vector, perfectamente válido. Ustedes lo pueden hacer. Y de nuevo, simplemente distribuir esa alfa, ese numerito, distribuirlo en cada una de las componentes. Otra operación que ustedes pueden hacer que es importantísima, la suma. La suma y resta. Vamos a hablar mejor de eso en un ratito, pero que sepan que ustedes pueden sumar dos vectores entre sí. No pueden sumar un escalar con un vector. Tengan cuidado con eso. Entonces ustedes pueden agarrar dos vectores, sumarlos, y vean que la operación es bastante bonita, porque yo me pregunto, ok, veamos lo siguiente. Yo sé que la suma de dos vectores, ¿qué me va a dar? Un vector. Entonces yo sé que ese nuevo vector, voy a llamarle C. Entonces, como es un vector, va a tener su componente en X, va a tener su componente en Y, va a tener su componente en Z. Pero, ¿cuánto va a ser cada una? Resulta que acontece que cuando hagamos la suma, la componente en X de ese nuevo vector que estoy haciendo es agarrar las componentes en X de los dos que tenía y sumarlas. ¿Cuál es la componente en Y de ese nuevo vector? Agarrar las componentes en Y y sumarlas. ¿Cuál es la componente en Z? Agarrar las componentes en Z y sumarlas. Pero no X con Y o X con Z, no. X con X, Y con Y, Z con Z. Y eso es para dos, pero pueden hacerlo para los cuantos ustedes quieran. Entonces, si tienen 10.000 vectores, agarran la componente en X de 1, la componente en X de 2, la componente en X de 3, suman todas. Esa es la componente en X de mi nuevo vector. Paso, Y. Agarro la primera de Y, agarro la segunda en Y, agarro la tercera en Y, sumo todo, eso es la componente en Y de mi nuevo vector. E igual para Z. ¿Sí? Cierro la puerta. Sí, me está frío. Entonces, eso para sumar. Para restar, exactamente lo mismo. Nada más que en vez de suma sería resta. Ya vamos a hablar de eso. Y bueno, aquí les dejo también otro detalle que quizá no es tanto que se lo van a topar en el curso, pero es importante mencionarlo, que son los vectores y ángulos directores. Como les decía, hay vectores directores porque son los que me dicen, mira, hacia allá es Y, hacia allá es X, hacia allá es Z. Entonces, ahí después ya, en un ratito, me van a creer por qué esto es cierto. Vamos a dejarlo aquí en standby, pero que sepan que si ustedes tienen los vectores directores, pueden calcular estos ángulos. ¿Qué son esos ángulos? Son básicamente como los ángulos que tiene el vector con el eje X, el vector con el eje Y, el vector con el eje Z.
pueden ser útiles en muchos casos. Pero, de nuevo, ahorita es que no les he dicho qué es esto, pero ya vamos a ir a ello. De momento me creen, todo en orden, seguros, seguras. No, perdón que esté tan cargado, pero quería dejárselos ahí bien resumido todo. Ahora sí, vamos a la primera gran operación, ya hablamos de ella, que es la suma. Detalles importantes, no está de más mencionarlos. La suma de vectores es conmutativa. Recuerden que, como la suma normal, A más B es igual a B más A. Pueden darles la vuelta. Podría parecer una trivialidad, pero no siempre es el caso de que algo es conmutativo. Si llevan cursos de álgebra o cosas por el estilo, se van a topar eso. No siempre va a ser igual. Entonces es conmutativo y es distributivo. Es decir, si yo tengo 3 vectores, puedo sumar los últimos 2, puedo sumar los primeros 2, me da exactamente lo mismo. O sea, no importa el orden en el que yo haga las sumas. Entonces esto es, de nuevo, base matemática. Pero algo muy interesante es analizar qué pasa cuando yo gráficamente sumo 2 vectores. ¿Por qué? Porque si yo tengo estos 2 vectores aquí, A más B, ¿qué pasa con el nuevo vector que salga de la suma? Lo que vamos a usar es lo que dice allá, que es la ley del paralelogramo. ¿Ya la vieron en clase? ¿No la vieron? Vean qué cosa más linda. Ustedes tienen A más B, ¿ok? Y la lógica que vamos a seguir en la suma de vectores es, ok, yo tengo un vector, el vector A, voy a dibujarlo completo. Y en el punto donde yo termino de dibujar el vector A, voy a empezar a dibujar el vector B. Y lo dibujo con el vector B en sus direcciones correctas. Y en el punto que llegue yo, o sea, del punto desde donde inicié con A hasta donde terminé con B, eso es el vector total. Vamos a verlo. Ustedes tienen esos 2 vectores, como les decía. Entonces, ¿qué tal si hacemos A más B? Agarro el vector A y lo dibujo entero, en la dirección correcta. En este punto terminé de dibujar el vector A. Y aquí mismo empiezo a dibujar el vector B, en su dirección correcta. Ya, más o menos acá. Entonces, el vector que hay desde donde inicié hasta donde terminé, esta línea punteada, ese vector, es el vector A más B. Pero dijimos que esto tiene que ser cierto, ¿verdad? Que A más B es igual a B más A. Demostrémoslo. Ustedes entonces inician por B, dibujamos B sin ningún problema. Vamos por acá. Tengo B dibujado. Donde terminé B, empiezo a dibujar A. Terminé. Vean que es exactamente lo mismo, porque el vector es desde donde inicié hasta donde terminé. Pero y esa es la ley del paralelogramo. Ahora, esos 2 para 2 vectores, ¿se puede aplicar para más? Sí. Si es fácil, entonces A más B más C. Dibujo A, dibujo B, dibujo C, dibujo D, dibujo E. Y el vector que hay desde donde tracé A hasta donde dibujé el último vector, ese es el vector total. ¿Y ya? Profe, el vector total no sería como un desplazamiento, por así decirlo. Cuando lleguemos a cinemática, vamos a ir bien finos en ese detalle, ¿perdí? Es como si vos dijeras, mira, me moví tanto hacia allá, tanto hacia allá, tanto hacia allá, tanto hacia allá, tanto hacia allá. ¿Dónde terminé? Trazo el vector total, tengo el desplazamiento total. Es correcto. Y eso es la ley del paralelogramo. Como les decía, vean que eso es cierto. A más B es efectivamente B más A. La mate no nos miente. ¿Cómo lo ven en la suma? Sí. Vamos a ver un ejemplo pequeñito. Fíjense por ahí. Les doy 2 vectores. Vean que son 2 vectores que tienen, bueno, el vector A lo defino como 5i menos 2j más 3k. Bien. Es decir, es como que me moví 10 en el eje X, menos 2 en el eje Y, 3 en el eje Z. ¿Y el vector B? ¿Cómo es? Me moví menos 10 en el eje X y menos 2 en el eje Y. ¿Sí? ¿Ok? Entonces yo quiero hacer la suma. Le voy a llamar C a esa suma. A más B. Como les decía, si yo quiero hacer la suma, simplemente agarro la componente en X de A, la componente en X de B, la sumo. Componente en Y de A, componente en Y de B, la sumo. Y eso es exactamente lo que hago por acá.
¿Cuánto es AX? 5. ¿Cuánto es BX? Menos 10. ¿Cuánto es AY? Menos 2. ¿Cuánto es BY? También menos 2. ¿Cuánto es AZ? 3. ¿Y BZ? 0. Si no viene, ustedes pueden asumir que es 0 en esa componente. Es como que no se movió en Z. Y eso es válido, o sea, no se estresen. Tengan mucho cuidado porque ejemplos hay de sobra, así. Por ejemplo, imagínense que esto no fuera así, si no fuera así. No se vayan directo a decir, la suma es 5 más menos 10. ¿Por qué sería incorrecto eso? O sea, si me dan esos dos vectores, Sumando la componente de X y la componente de Y. exactamente, muy bien. Porque yo estaría haciendo, sumando la que está con Y, con sumando la que está con J. No me calza. Entonces, ¿cuál es la componente en Y de este? Es 0. Entonces sería 5 más 0, en ese caso. Tengan mucho cuidado con eso. Y también puede, o sea, no es ilegal, no es muy común, pero podrían, qué sé yo, en un ejercicio les den, en vez de en ese orden, se los dieron al revés. Primero les dieron J y después I. No, no es imposible, pero estén atentos a eso, por aquello. Pero sí, vean que la suma en realidad es bastante bondadosa como operación, porque simplemente agarrar las componentes en X y en Y de cada quien, sumarlas. Y de nuevo, esos son dos vectores, pueden hacerlo para la cantidad que ustedes gusten. Y eso es la suma. Entonces aquí de nuevo, nada más hacen las operaciones y al final, dos vectores, los sumé y me dio otro vector. Así tiene que ser. Sí. Tomemos. Bueno, ¿qué prefieren? ¿Que terminemos y salgamos como a las 11:40 o que sigamos con un receso y después continuamos? ¿Cómo se sienten? ¿Salimos antes? Está bien. Entonces, bueno, eso es con la suma. ¿Van bien? Sí me lo prometen eso. Como les digo, quizá si lo sienten muy pesado es que estamos viendo toda la teoría de 2 semanas. Y ya la próxima semana vamos a ver ejercicios con lujo de detalle. Sí, excelente. Vamos a ver dos operaciones importantísimas que son los productos vectoriales. Resulta que decimos productos y no producto porque son dos. El escalar y el vectorial. A ver, si yo les digo voy a agarrar dos vectores y voy a hacerles un producto escalar, ¿qué esperan obtener? Un escalar, ¿verdad? Pero vean que o sea, está como bizarro eso. Agarro vectores y los pasé a un escalar. O sea, como que les quité lo vectorial. Es posible, por cómo se define la operación. ¿Por qué? De nuevo, producto escalar o producto punto también. ¿Por qué? Y porque lo representamos con un punto. Entonces, ¿cómo es eso? Vean que es como muy parecida a la suma. Porque agarro las componentes en X y las multiplico entre sí. Agarro las componentes en Y y las multiplico entre sí. Agarro las componentes en Z y las multiplico entre sí. Entonces uno puede decir, mira, esto es idéntico a la suma. No, porque vean que es muy diferente esto que está escrito a si yo hubiera puesto aquí I, J y K. Vean que entonces, si yo hubiera puesto eso, efectivamente sería un vector, pero no lo puse. Es una escalar. Simplemente esos son números multiplicados y al final los voy a sumar entre sí. ¿Sí me creen eso? Es decir, vean, pasamos de dos vectores a un número cualquiera. Y de nuevo, la operación es bastante sencilla en ese aspecto. Simplemente agarrar las componentes en X, multiplicarlas. En Y, multiplicarlas. En Z, multiplicarlas. Y al final, esos resultados, sumarlos todos. Ahora, hay un detalle importante. Eso es como lo vamos a calcular la mayoría del tiempo. Hay otra manera. ¿Qué es esta? Vean, exactamente la misma operación. Nada más que aquí se define un toquecillo extraño. Porque dice que el producto punto entre A y B es como si agarrara la magnitud de A por la magnitud de B, o sea, cuánto mide cada uno de esos vectores, y lo multiplico por un coseno de un ángulo, que ¿qué es ese ángulo? Es el ángulo que hay entre los dos vectores, este por acá. Entonces, eso está buenísimo como un método alternativo, pero está 3 veces mejor como si lo hacemos al revés, más bien. Yo les digo, mira, les doy tales vectores, y les pregunto, ¿cuál es el ángulo entre ellos? Se les pueden decir, mira, yo puedo calcular el producto punto, ¿verdad? Lo hago así.
Ya tengo cuánto vale esto. Pero digo, ah, mira qué interesante. Ya que tengo esto y puedo calcular estas dos, yo puedo calcular el ángulo entre ellas. ¿Sí ven eso? Y eso es súper importante, porque de sobra son los ejercicios donde ustedes les piden, mira, ¿cuál es el ángulo entre esos dos vectores? Y aquí me estoy yendo muy al futuro, pero cuando estemos en semana 10, se los voy a preguntar otra vez, entonces recuérdenlo bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si este ángulo, agarren la cálculo y hagan coseno 45, por ejemplo? ¿Cuánto les da eso? Raíz de 2 entre 2, ¿cuál es coseno de 70? 0,34. Raíz de 85, pero coseno de 85, perdón. 0,08. Coseno 90. 0. Coseno de 91. Menos 0,01. Ven, qué interesante. Ah, bueno, y coseno de 0. Entonces, 1. Entonces, ven, qué interesante. Y es lo que viene aquí, la nota. Si ustedes tienen dos vectores y el ángulo entre ellos es menor a 90, vean que la cálculo les dice, cualquier coseno de un ángulo menor a 90 es positivo. Pero ¿qué pasa si me paso de 90 y el ángulo es obtuso, era, creo? Ya el coseno les va a dar negativo. Entonces, todo este producto de puntos se les va a quedar negativo. Es prohibido, ¿no? Es perfectamente posible. Entonces, si ustedes ven que hacen un producto punto y les da negativo, dicen, mira qué curioso, eso significa que mis dos vectores están a más de 90. Les dio positivo, menor a 90. Les dio 0, perdón, sí, les dio 0. Están a 90 exactos, porque coseno 90 era 0. ¿Y qué pasa si les dio 1? Es que el ángulo entre ellos es 0. ¿Y cómo se ve que el ángulo entre ellos es 0? Son paralelos. Entonces, ven, ese tipo de detallitos son sutiles. Les dicen, mira, determine si estos vectores están a un cierto ángulo, o por ejemplo, cuando no, en semana 10 les voy a recordar esto precisamente por ese detalle, porque vamos a hacer una operación que va a requerir el producto punto y tenemos que discriminar muy bien eso, a qué ángulo están los vectores. Entonces, de nuevo, si les dio 1 es que son paralelos, si les dio positivo es que son a menos de 90 grados. Si les dio 0, es que están a 90. Y si les dio negativo, es que son a más de 90. Y eso lo pueden verificar con el coseno, si algún día se les olvida. Entonces vean que esa otra manera es muy, muy útil de calcularla. Y bueno, vean que el producto de punto es conmutativo. Es lo mismo A por B que B por A. Eso está bastante bien. ¿Tienen alguna consulta de esto? ¿Sí me creen eso? ¿No les he dicho nada raro? Súper. Eso es un producto. Vamos a ver el otro producto, que es ese por ahí. Es el producto cruz, que le llamamos el producto vectorial. Entonces les pregunto, si van a hacer un producto vectorial, ¿qué esperan obtener? ¿Un escalar o un vector? El otro era un producto escalar y era un número. Lo que obteníamos era un escalar. Aquí va a ser diferente porque queríamos obtener un vector y lo determinamos con una crucecita. ¿Hay alguien aquí que lleve álgebra lineal? Ok, bastantes ya lo llevaron. ¿No lo han llevado? Yo lo estoy llevando. ¿Lo estás llevando? ¿Qué están viendo? Ahorita estamos viendo inducción. Ah, ok, cierto. Y bueno, cuando lleguen, creo que es el segundo parcial, creo que se ve eso, van a ver qué es esto. Es una matriz, pero no es cualquier matriz. Vean que, o sea, lo estoy encerrando entre unas líneas aquí verticales. Después no me dejarán mentir que eso se le vamos a llamar un determinante, como dato curioso, nada más. Pero que sepan que cuando lleguen a álgebra lineal van a tener la justificación bien bonita matemática de por qué esto es así. Lo que nos interesa para el curso. Vean que la fórmula es medio jalada del pelo, porque está fea, está bien, bien fea. Entonces, ¿cómo la vamos a memorizar? Se llama producto cruz por algo. ¿Por qué? Vamos a hacer lo siguiente. Tengan en mente lo siguiente. Un producto cruz me da un vector. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí?
Entonces, un vector tiene una componente en X, tiene una componente en Y, tiene una componente en Z. Genial. Entonces, ok, yo digo, mira qué interesante. Yo voy a calcular la componente en X de mi nuevo vector. O sea, perdón, van a hablar sus vectores, los van a ordenar así y van a decir, quiero averiguar la componente en X de mi nuevo vector. ¿Qué es lo que hago? Tacho lo que está abajo de la Y. Tacho lo que está a la par de la Y. Y me queda como un 2 por 2, ¿verdad? Aquí solo este pequeño cuadrito. Y se llama producto cruz porque vamos a hacer una cruz con esos números. Vamos a decir AY por BZ menos AZ por BY. Y eso es. Y esta multiplicación y esa resta que va a quedar aquí, eso es la componente en X de mi nuevo vector. Véanlo acá. AY por BZ menos AZ por BY. Perdón, sí, AZ por BY. ¿Sí? ¿Me creen eso? Bien. Y termina con la componente en X. Borro esto. ¿Qué quiero ahora? La componente en Y. Es decir, quiero esta. Tacho todo lo que está abajo. Tacho todo lo que está a la par. Y nuevamente me quedé con estos y estos, ¿verdad? Ahí está medio raro verlo, pero misma historia. Hagamos la cruz. AX por BZ menos AZ por BX. Y tengo la componente en Y. Borro todo esto. Hagamos la componente en Z. Es decir, quiero esta. ¿Qué hago? Tacho todo lo que está abajo. Tacho todo lo que está a la par. Me olvido de ellos. Trabajo con lo que tengo aquí en el centro. AX por BY menos AY por BX. Y terminé. Y tengo el vector. Es decir, vean que lo que estoy haciendo es agarrar. Quiero X, tacho, tacho. Y trabajo con lo que me queda. Quiero Y, tacho, tacho y trabajo con lo que me queda. Quiero Z, tacho, tacho y trabajo con lo que me queda. Y hacemos esa cruz por ahí vacilona que me parece por ahí. ¿Cómo lo ven eso? Si ven como una memotecnia fácil de recordar. Entonces ustedes les dan dos vectores, les piden un producto vectorial, se arman la tablita aquella, donde primero ponen I, J y K, y después ponen los dos vectores, con el cuidado de ponerlos en el orden correcto, ¿verdad? A, Y, Z. Perdón, X, Y, Z. X, Y, Z. Y hacen la operación. ¿Ven algo raro por ahí? Yo tengo una pregunta. Entre los paréntesis hay como signos positivos y negativos. ¿Ustedes lo dicen por? Ah, eso es muy bien. Eso es lo que les iba a comentar. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Alejandro, tocayo mío. Alejandro, tenés toda la razón, porque ves que aquí hay un más, ¿verdad? Es positivo. Aquí hay un negativo y aquí hay un positivo. ¿Por qué? De nuevo, cuando lleguen a álgebra, les van a decir específicamente por qué se define así. Si lo quieren recordar, hagan como aquí la anotación. La I va con más. La J va con menos. ¿Por qué? Así se define la operación. Entonces es muy importante. Detalle súper sutil. Recuerden que siempre que escriban la J, acuérdense de este menos. No está ahí de equivocación. Tiene que ir ahí. Y bueno, el resto van con más. Entonces, efectivamente, recuerden muy bien eso. Como les digo, si quieren pueden anotarlo aquí ahorita. Más, menos, más. Y se olvidaron de eso. Entonces, no sé si están de acuerdo que esa es la operación más feilla, ¿verdad? El producto cruz. Es la más laboriosa. Pero ¿cómo lo ven? ¿Sí lo ven bien? ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Me lo pueden prometer eso? Entonces, hagan la tablita y van trabajando para construir. O sea, no se aprendan la ecuación. Se los pido porque, o sea, no hay ninguna ventaja en aprenderse directamente cómo calcular eso. Pero bueno, hay una propiedad muy interesante por acá. No sé si les suena familiar. Es muy parecida a la que vimos antes. Entonces, ahora este nuevo producto, pero ojo, la magnitud de ese producto. Es decir, ¿cuánto vale todo este nuevo vector?
ese numerito va a ser igual a que agarre la magnitud de A, la magnitud de B, e igualmente vean que me aparece el seno del ángulo que está entre ellos. Entonces uno puede decir, mira, está súper bien eso. ¿Por qué? Porque puedo hacer un producto cruz y también con ese mismo producto puedo averiguar el ángulo. Es decir, tengo como dos maneras de averiguar el ángulo entre los dos vectores. Producto punto, producto cruz. ¿Verdad? Pero, ya, y si tengo las dos opciones, no sé por qué escogerían el producto cruz, la verdad. Es más complicado. Entonces, aunque es posible, es legal averiguar el ángulo usando el producto cruz, no se los recomiendo. Ya tienen el producto punto, es más fácil de hacer y van a llegar al mismo resultado. Si quieren averiguar el ángulo. ¿Sí? ¿Seguros? Bien. Y bueno, ya por último, una curiosidad matemática es esta, que recuerdan lo del paralelogramo, que si yo tenía un vectorcillo para allá y un vectorcillo para allá, yo puedo trazar como el paralelogramo de la suma. Resulta, dato curioso, el área de ese paralelogramo, todo lo que está aquí pintado, es esto, es la magnitud del vector. Como curiosidad, súper específico. Entonces algún día les preguntarán, mira, ¿cuál es el área del paralelogramo que se traza? Producto cruz. Y un detalle que sí es muy importante, probablemente lo más importante del producto cruz que quiero que se lleven del día de hoy, si ustedes tienen un producto cruz A por B, resulta que ese nuevo vector que sale de esa operación es perpendicular tanto a A como a B. Es decir, ustedes tienen los dos vectores por acá, cualquiera, en el orden que ustedes gusten, A y B, y hacen A cruz B, resulta y acontece que este vector de por acá va a ser perpendicular a los dos. ¿Y cómo se vería eso? Sería como que el vector está por acá. Bueno, este es perpendicular a este y este es perpendicular a este. Eso es muy importante porque siempre se cumple. Siempre que hagan un producto cruz, ese nuevo vector que aparece es perpendicular a los dos que le formaron. Dime. Es que yo se entra mucho en el examen, pero estilo como aplicación. De hecho, en semana 15 vamos a hablar de precisamente ese tema porque va a ser indispensable en los temas finales del curso. Y cuando, digamos, en lo que trata de vectores como tal, acordarse ese tipo de detalles es muy importante. Marque con X, me imagino. Ese tipo de sutilezas es bueno que las estén repasando, porque no, recuérdense eso. El producto cruz me da un nuevo vector que es perpendicular a los dos que lo formaron. ¿Sí? Bien. La próxima semana, que creo que vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver lo de la ley de la mano derecha. No sé si lo han escuchado antes. Es una curiosidad matemática que vamos a ver. Pero bueno, teoría hasta aquí acabó. ¿Cómo lo ven? ¿Ya son expertos en vectores? ¿Me lo prometen? ¿Les queda alguna duda? Ya vamos a ver un par de ejemplos para cerrar. ¿Todo claro? Yo tengo dudas, pero tal vez ya con ejemplo lo Ok, entiendo. muy bien. A la hora de eso de calcular el ángulo. Pero Ok. ya moverme ejemplo para entender. Podemos hacerlo sin ningún problema. Ver, les traemos dos ejemplillos de los dos productos. Primero, producto punto. Entonces, vean que son los mismos vectores del ejemplo pasado. Idénticos. El A y el B. Pero les pregunto, mira, ya no cuál es la suma, sino cuál es el producto punto entre ellos. Entonces vos ves, mira, A cruz B. ¿Cómo era? Era agarrar las componentes en X y multiplicarlas. Las componentes en Y y multiplicarlas. Las componentes en Z y multiplicarlas y sumarlo todo entre sí. Entonces, AX 5 por BX menos 10 más AY menos 2 por BY menos 2 más AZ 3 por BZ. ¿Cuánto era BZ? 0. No tiene componentes en Z. Bueno, se define aquí. Vean que yo no estoy definiendo I, J y K, no, sino que son números simplemente y los puedo sumar entre ellos. Entonces al final eso me va a quedar, si están de acuerdo, 5 por menos 10, menos 50, más menos 2 por menos 2, 4. 3 por 0, 0. Prueba. Ay, disculpa, ¿cuál es su nombre? Disculpa, ¿cuál? Dylan, buenísimo. Prueba. Y ya.
Y vean que tiene sentido. Producto punto, ¿qué me daba? Un número. No me dio un vector, me dio un escalar. Y esa es la operación. Y no se complica mucho más de ella. Sí, como lo ven. ¿Lo ven bien? ¿Qué me decía lo del ángulo? Primero, vean el detalle que les comentaba. Vean que ese producto punto me dio negativo. Eso quería decir que los dos vectores estaban a más de 90. Entonces ya yo automáticamente con ese resultado sé que es más de 90. ¿Pero cuánto? Es tu pregunta. Recordemos la propiedad que les dije. Que resulta que el producto punto es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos. Averiguemos este ángulo, aunque no ven ahí. ¿Si les parece? ¿Qué tendríamos que hacer? Número 1, calcular el producto punto. Listo. Ya tenemos el producto punto. Habría que calcular la magnitud de A y la magnitud de B. ¿Cómo lo haremos? Sí, como vimos ahorita. ¿Cómo calculábamos una magnitud? Pitágoras. Yo agarraba y decía, mira, la magnitud de A es x al cuadrado más y al cuadrado más az al cuadrado. ¿Cuánto es esto? Sería 5 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto nos va a dar, vamos a ver, 25 más 4, 29 más 9, 38, ¿les da esto? Sí. ¿Y cuánto les da raíz de 38? Bueno, no, dejémoslo así, raíz de 38. Pero sí les da esto. Entonces, esa es la magnitud. Eso es cuánto mide todo el vector, enterito. ¿Cuál será el de B? Voy a hacerlo y me dicen. Mm, 104, ¿les da esto? Sí. ¿Me creen eso de las magnitudes? ¿Cómo lo ven? ¿Verdad? Pitágoras. Pero, lo que me pregunta Alejandro, si yo ya tengo esto, tengo el producto punto, tengo la magnitud de A, tengo la magnitud de B, ¿puedo calcular el ángulo? Sí, lo puedo calcular. Despejemos esto. Si yo paso A y B a dividir al otro lado, quiero despejar este ángulo, ¿qué hago? Saco el coseno inverso, ¿verdad? Porque yo quedaría así. ¿Sí? Mira, si quiero despejar este coseno, aplico coseno inverso a ambos lados, se me canceló este cosenito, cita, y el coseno inverso de todo esto. ¿Sí? ¿Sí me creen esto? ¿Sí? Y ahorita ahí podemos sustituir en la cálculo. Esto va a ser menos 46 entre, ¿por qué menos 46? Porque es lo que me dio el producto punto. Por raíz de 38 por raíz de 104. Y avísenme cuánto les da eso, porfa. En grados. 137.03. Grados. Entonces vean que la mate no me mintió.
el ángulo entre ellos es de 137.03. Y ya nosotros del previo conocíamos que eso tenía que ser cierto. ¿Por qué? Porque como el producto punto me dio negativo, yo sabía, mira, tenía que ser mayor a 90. Y efectivamente lo es. Y lo mismo podrían aplicar con el producto cruz. Pero sería como el triple de trabajo. Porque habría que calcular el producto cruz, habría que calcularle su magnitud. Entonces, casi la misma fórmula se puede aplicar, pero sí con el producto cruz es mucho más complicado. Pero llegarían exactamente al mismo resultado. ¿Puedo tomar el gusto? Claro, pues, por supuesto. De hecho, ahora que mencionas eso, bueno, con esos ejemplos no, pero con los ejercicios, ya que hagamos la próxima semana, digamos, yo lo resuelvo y todo, pero en las prácticas viene la solución. Entonces, si ustedes quieren, despreocúpense de copiar, por eso no hay ningún problema, y ahí tienen toda la solución detallada. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? ¿Expertos en el producto punto? Amarillos. Vamos a hacerle el cruz para que veamos ese último. Vean el producto cruz, qué cosa más linda. De nuevo, mismos vectores, los vectores no han cambiado. Y les pido calcular el producto cruz, más bien. Entonces recuerden que ustedes sí tienen que armar esa tablita. I, J y K, y ponerlas X, Y, Z, X, Y, Z, de cada uno de los vectores. O en el orden correcto, y es un detalle interesante. El producto cruz no es conmutativo. Digamos, no es lo mismo A cruz B que B cruz A, por cualquier cosa. Pero, entonces, ustedes se montan en la tablita, ponen los números respectivos. 5, menos 2, 3, menos 10, menos 2 y 0. ¿Sí? Ok. Entonces, vean lo que les decía. Uno viene y dice, quiero primero la componente en X. Tacho abajo, tacho a los lados. Me olvido de eso. Y quedo con lo que está en el medio, que sería la cruz, este por este, menos este por este, ¿verdad? Menos 2 por 0. Aquí está. Menos 3 por menos 2. Aquí está. Y eso es la componente en X. Ya vamos a ver cuánto es. Pero esto es la componente en X. Terminé X. Me desentiendo de eso. Voy con Y. Quiero Y. Tacho abajo. Tacho a los lados. Trabajo con lo que me queda. 5 por 0. Menos 3 por menos 10. Y eso es Y. Tengo Y. Me desentiendo de ella. ¿Me falta cuál? Me falta Z. Quiero Z. Tacho abajo. Tacho a los lados. Trabajo con lo que me queda. 5 por menos 2. Menos 2 por menos 10. Y estoy listo. Tengan cuidado. Vean que X va aquí con un más por delante. Y aquí está el menos que les decía. Que nunca se les olvide ese menos. Y Z está con un más. Sí. Y ya hacen la operación. Al final esto, menos 2 por 0, 0. 3 por menos 2, menos 6. Con este menos, más 6. Y eso es la componente en X. No la mezclo con las otras. Esa es X. ¿Cuánto es Y? 5 por 0, 0. 3 por menos 10, menos 30. Con el menos de por acá, 30. Pero hay otro menos por aquí, menos 30. Tengan cuidado con los menos. Voy para acá. 5 por menos 2, menos 10. Menos 2 por menos 10, 20. Con un menos, menos 20. Es decir, menos 10, menos 20, menos 30. Y tengo el vector. Vean la diferencia. Antes el producto punto que me dio un escalar, un número. El producto cruz me da un vector. ¿Sí? Y ahí ustedes lo pueden verificar. Y esos son los dos productos vectoriales. Cuéntenme qué tal los ven. ¿Sí? Súper.
Nada más, ya casi los dejo salir, voy a parar la grabación.